aquí estamos, creo que podemos ir empezando. Eh, por ahí, empezando con susto. Listo. Bueno, gracias a las personas que se van conectando. Mi nombre es Adrián Gómez, soy líder del equipo de diseño y creativería. Y bueno, volvemos esta semana con lo que es el Power Hour. En realidad esto es digo, una conversación, las conversaciones que suceden en la oficina y que lo que queremos o el propósito de transmitirlas es eso, es poder compartir un poco de conocimiento con la comunidad, pero eso son conversaciones que suceden en el día a día con amigos de la empresa. El día de hoy que tenemos por acá a Ricardo Arce, que la idea es también hacerlo un poco ahí como no tan formal, pero también creo que sería un error de mi parte no presentarlo como se debe, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue agarrar ahí como el LinkedIn y tratar de meterlo en un post-it y así es como voy a tratar de presentarte como para eso, para mantenerlo como en confianza. Ricardo, con 12 años como empresario, con experiencia en grandes empresas, también como en pequeñas y medianas empresas, posgrado en gestión de la innovación, profesor de la UCR, educación en Design Thinking y actualmente IT Business Partner en Roche. Gracias por acompañarnos, Ricardo. ¿Cómo va todo? No, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer a compartir con ustedes ahí en Creativería y bueno, tratando de aportar un granito de arena a la conversación. Cuando estábamos preparándonos para el evento, ahí vi en LinkedIn los nombres de las diferentes personas que se habían apuntado y pues me queda claro que entre las personas que están por ahí en la audiencia, pues hay grandes nombres, gente de los pesos pesados de la innovación en el país y demás. Así que bueno, espero que podamos interactuar también bastante con la audiencia y compartir bastante. Ahí como para empezar sin presión, entonces. Exacto. Exacto. No, buenísimo. Yo creo que también como para contarle un poco a la gente que nos ve la línea de esta conversación, si bien el tema principal gira en torno a innovación, creo que mucho de lo que vemos en creatividad y lo que nos interesa es las personas y la tecnología, ¿verdad? Entonces va a ser como hablar un poquito de innovación, pero también cómo poder verlo desde un lado más humano. Eh, Tal vez no quisiera como ponerlo demasiado como en datos, pero sí me encontré como dentro de lo que estuve investigando un poco para empezar a conversar, un estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que decía que por ahí que apenas un 23% de las personas en Latinoamérica consideran y que la innovación es importante como para el desarrollo del país, pero que a pesar de eso, 7 de cada 10 personas ven que su país va a ser una potencia en cuanto a innovación, que lo ven como un tema importante, pero un tema importante más que todo a futuro, tal vez no en el presente, ¿verdad? En el día de hoy. Entonces, no sé, como para introducirme queda claro, o tal vez como de las conclusiones que yo saco es que es algo que no está tan claro en nuestra mente respecto a qué es innovación. No sé si podríamos empezar ahí como tratando de definir qué es innovación y así empezamos todos con esa base. Claro, mira, me llama muchísimo la atención el dato, que solo el 23% de las personas entrevistadas en este estudio del BIT digan que consideran que la innovación es realmente un factor tan clave en el desarrollo de los países. Refleja muchas cosas, ¿no? Por un lado, refleja en algún grado el estado de nuestro ecosistema en Latinoamérica, pero por otro también podría reflejar un poco de desconocimiento de qué significa innovación para organizaciones y para países, ¿no? Y creo que es algo, digamos, que no me sorprende que no esté claro el concepto, porque innovación es algo la palabra innovación como tal es algo que utilizamos de forma muy abierta, muy etérea, se utiliza mucho en los medios para ilustrar diferentes conceptos, así que es difícil encontrar un alineamiento en la definición de innovación. Si uno busca de diccionario o en diferentes fuentes rápidas, incluso va a encontrarse que no existe algo, no hay un consenso, ¿no? Sobre qué significa exactamente la palabra innovación. Vamos a ver, te doy la que a mí me gusta. La definición que a mí me gusta es que innovación es crear algo nuevo que de verdad genera valor en una nueva forma de lograr una meta. Y para que eso suceda, se tienen que combinar cosas como una oportunidad, como una parte de creatividad
y como otra parte de disciplina y de ejecución, ¿no? Cuando esas tres cosas se juntan, entonces algo que empieza como una idea se puede transformar en un producto, en un lanzamiento, en algo nuevo que genera valor. Y el hacer eso de forma sistemática es lo que podríamos llamar una correcta gestión de la innovación. ¿Qué me gustaría hablar sobre la definición? También, así como explicamos qué significa, de pronto podríamos hablar qué no significa, ¿verdad? Y que son conceptos que usualmente se cruzan, ¿verdad? Exacto. Entonces, Por ahí va un toque la confusión. sí, claro. Por ejemplo, uno ve muy frecuentemente confundirse los términos emprendimiento e innovación, ¿verdad? Emprendimiento es arrancar una empresa como tal o un nuevo proyecto y uno podría tener un emprendimiento sin ser innovador, ¿verdad? No sé, me pongo un puesto de comidas, unas comidas que ya existen en la esquina y emprendo, pero no estoy agregando, digamos, un componente de innovación a la sociedad ni al público meta. Este, y también pueden haber innovaciones sin necesidad de emprendimiento, ¿no? Cuando surge, por ejemplo, todo lo que es innovación interna dentro de una organización y demás, que no requieren que se lance un nuevo producto, una startup, o digamos, una nueva organización en torno a esa innovación. Así que bueno, son términos que se cruzan mucho, no son lo mismo. Se confunde con creatividad. Este, Es- por ejemplo, a vos como diseñador, no te suelen decir que sos muy innovador cuando en realidad se refieren a que sos muy creativo. Sí, sí, sí. Sí, sí, me imagino. Y también creo que parte de la confusión, o no sé, más bien la pregunta va en qué tan relacionado está el término innovación con tecnología directamente, ¿verdad? Porque creo que podría ser una de esas variables, pero no necesariamente. Y tal vez por ahí va como la descripción más común. Bueno, correcto, esa también yo creo que algo que se presta a confusión, digamos. La tecnología definitivamente cataliza la innovación, es una de las cosas que más la robustecen. Sin embargo, no necesariamente tiene que haber tecnología para que haya innovación, ¿verdad? Puede haber innovación de procesos, por ejemplo, y podríamos innovar muchísimos trámites, por ejemplo, que tenemos en muchísimas organizaciones de las cuales nosotros somos usuarios, cambiando procesos, ahorrando tiempos, haciendo cosas que vayan aportando valor a los usuarios finales, por ejemplo, sin necesariamente meter tecnología, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que haber tecnología para que algo se considere innovación. Ahora, en la mayor parte de las cosas que vemos ahora a nivel de innovación hay contenido tecnológico, ¿verdad? Pero son conceptos diferentes. Sí. Y ahora, bueno, creo que se abre el tema como para hablar de esos elementos que tocabas antes relacionados con la innovación. Y creo que algo que es bien importante en creatividad es la parte del diseño. Hablamos diseño, tecnología, ¿verdad? Entonces, el diseño más visto como ese proceso que toma en cuenta los usuarios finales, que toma en cuenta a la persona, ¿verdad? Y sus necesidades, sus problemas. Entonces, ¿cómo es la relación o cómo debería ser para Ricardo la relación entre la innovación, el diseño y la tecnología, viendo a esa persona como usuario final dentro de ese proceso? ¿Ok? Mira, nos podemos imaginar la innovación como un gran embudo, ¿verdad? En el cual entran muchas bolitas, entran muchas ideas o oportunidades iniciales y solo se van a concretar algunas de ellas, ¿ok? Ese embudo grande al que vamos a llamar innovación es todo un aparato que tiene diferentes etapas, ¿verdad? Para pasar algo desde una idea hasta un lanzamiento exitoso en el mercado. Entonces, las etapas iniciales de ese embudo requieren muchísima creatividad primero, ¿verdad? En cuanto a temas de ideas y identificar oportunidades y demás. Em, y una vez que se seleccionan, digamos, con cuáles ideas querés empezar a experimentar, desde mi perspectiva entra muy fuerte todos los servicios, por ejemplo, que Creativería ofrece en diseño centrado en el usuario, donde ya con técnicas de diseño centrado en el usuario, puedes empezar a hacer research y empezás a filtrar algunas de esas ideas, las empezás a co-crear, a darle forma, a crear prototipos, a testearlos y todos esos conocimientos de todas las buenas prácticas que vienen del diseño ayudan a encaminar algunas de esas oportunidades
a testearlas, a crear prototipos de forma temprana, a darles forma, y es una parte importantísima de la innovación. Y después, pegando con lo siguiente, tu pregunta, usualmente cuando tenés prototipos y demás, y viene ahora la parte de ejecución, de implementación y de todavía darle más forma a esos prototipos para que lleguen a ser algo útil en el mercado, ya con tal vez implementaciones tecnológicas más avanzadas, pues ya se empieza a integrar el desarrollo, la integración con tecnologías emergentes que logran finalmente que un producto salga. Así que así lo veo como un gran embudo, donde se juntan en diferentes etapas la creatividad, el diseño, las implementaciones tecnológicas y creo que es importante también meter ahí dentro de los componentes críticos para que ese embudo funcione la disciplina, que ojo, es algo que cuando se habla de innovación, la gente dice, ay, qué innovador, ¿verdad? Es como muy creativo, se le ocurren muchas cosas. Esa es solo una parte, pero si solo tuviéramos creatividad y chispazos dentro de ese embudo de innovación, tendríamos un montón de ideas y de abuelitas, digamos, a la entrada de ese embudo que nunca llegarían al final porque nunca existe la disciplina de ejecución para filtrar, procesar, priorizar y ejecutar esas ideas. Entonces, creo que también es uno de los componentes más importantes junto a los que mencionas para que las cosas lleguen al final de ese embudo. Algo, no sé si va por ahí también, pero cuando me imagino el rol de una persona en innovación en una empresa, viendo lo que conlleva la parte de la disciplina y no es solamente como, bueno, yo estoy aquí sentado y soy la persona que genera las ideas, sino me imagino algo más como un rol con liderazgo, supongo. No sé qué tan relacionada ves vos la innovación con un rol de liderazgo, porque definitivamente tiene que ser una persona con visión estratégica y que pueda llevar a cabo no solamente el planeamiento, sino asegurarse de que eso se lleve a cabo. Claro. Sí, de hecho es muy interesante porque imaginémonos una gran empresa que tiene cientos de diferentes ideas y proyectos, algunos digitales, otros no, y todas son muy buenas ideas que podrían convertirse en buenos productos y hay que gestionar ese embudo de innovación, ¿no? Entonces, las empresas usualmente se tienen que contestar a quién ponen ahí a liderar ese proceso, ¿verdad? Y podrían decir, bueno, como es un rol de innovación, tenemos que tener a alguien muy creativo. O podrían decir, no es la creatividad el criterio de más peso para elegir a esa persona. De pronto es precisamente la disciplina y la estructura, ¿verdad? Si, ojalá fueran ambas. Si me das la decisión a mí, yo preferiría la persona que tiene un poco más de estructura y disciplina para gestionar innovación. Porque una persona que tiene estructura, que tiene disciplina y que tiene procesos, puede, en conjunto con toda la organización, gestionar los espacios para que surjan esas ideas que pueden venir de otras personas, pueden venir de personas creativas, de chispazos, puede venir en realidad de cualquier fuente. Eh, y finalmente, generar que la organización produzca la disciplina para acompañar esas ideas hasta que se convierten en proyectos, ¿no? En productos. Entonces, prefiero la parte de estructura y disciplina para gestionar el liderazgo de un proceso de innovación. Sí, sí, sí. Y creo que por ahí, como decís, no sé si es como la conclusión, pero se rompe un poco el paradigma de que en sí innovación es eso, solamente como un generador de ideas, solamente la parte de creatividad, hasta cierto punto design thinking es un tema como trendy, pero es válido, digamos, ver también este punto de vista y como decís, súper importante. Sí, mira, voy a aprovechar aquí, Ok, pero vamos a ver, me está quedando de lado que es, no se ve. se ve súper poquito. Ajá, a ver. Ajá, se ve Ok, mejor. Ujú. ok, perfecto. Al fin y al cabo, el embudo de innovación es así, ¿verdad? Y acá tenés un montón de ideas. Entonces aquí tenés gente creativa y tenés chispazos y tenés un montón de hackathons y este tipo de cosas, ¿verdad? Em, pero viene un momento de validación de esas ideas para saber con cuáles arrancás, ¿verdad? Entonces, metodologías como Design Thinking ayudan mucho a decir, bueno, voy a agarrar esta idea y la voy a validar. Voy a empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Terminás seleccionando algunas de estas para trabajar y finalmente las vas avanzando en grados de madurez hasta que finalmente
sale algo, ¿verdad? Entonces, acá es el área de la creatividad, de los chispazos, y todo esto en realidad, todo requiere muchísima disciplina y ejecución, ¿verdad? Por eso es que yo digo que la persona que lidera todo, prefiero que sea una persona estructurada que pueda poner a operar y a trabajar en conjunto a las personas que pueden generar esa creatividad, incluso personas fuera de la organización, que es muchas veces de donde vienen algunas buenas ideas, para que finalmente algunas de estas ideas se conviertan en productos exitosos en el mercado. Sí, claro, claro. Ah, Y me imagino per- que, sí, perdona, se me olvidó algo importante ahora que hablamos de la definición, y es que eh, muchas personas coinciden en que un criterio necesario para que algo sea considerado innovación es que esto aquí genere, bueno, en la mayoría de las empresas genere plata, ¿no? Que haga sonar la caja registradora. A mí me gusta más pensar en general, en que logren el objetivo meta. No siempre el objetivo es hacer plata, pero que finalmente sean exitosos, porque si al fin y al cabo lo que estás haciendo es poniendo algo aquí creativo, que simplemente es bonito, ¿verdad? Pero no es exitoso en el mercado, lo que tenés es un invento, no ah, necesariamente le merece llamar innovación, ¿verdad? Si no es exitoso en el mercado y solamente es algo nuevo, mucha gente dice, no, eso no es innovación, eso es un invento, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con esa óptica, ¿verdad? Debe ser exitoso en el mercado para que merezca llamarse innovación. qué interesante eso y creo que como que viene a reforzar por donde empezamos a conversar, que es como esa confusión respecto a qué es innovación, cuál es su importancia, porque hay muchas cosas que no son innovación y suelen confundirse y los objetivos están ahí como, o sea, sí hay todo un proceso y ciertas definiciones importantes a conocer. Ahorita, bueno, me gustaría profundizar un poco más en esa parte del proceso, pero creo que también aprovechando que actualmente estás en Roche, en el área de salud, eh, no sé si podrías contarnos algo de cómo es el panorama de la innovación en el área de salud. Me parece que es un tema súper trascendental, digamos. También pensando en lo que mencionabas antes, cuál es el objetivo, ¿verdad? Y entonces creo que no solamente es el objetivo económico, sino cómo aportas Ujú. valor. Y creo que en el área de salud es una de las áreas donde más directo puedes ver ese valor que agregas. Sí, total. Bueno, algo importante a nivel de contexto para quienes nos escuchan es que, bueno, en Roche tengo pocos meses de estar en la organización, así que si hay varios compañeros escuchándome, posiblemente van a tener muchísimo más contexto, ¿verdad? Del sector salud. Pero bueno, me animo a contarte algunas cosas de esta industria, ¿no? Algo que me llamó muchísima la atención cuando ingresé a la industria farmacéutica es que desde afuera de la industria, uno que pasó más en temas de tecnología, de diseño, eh, y de apoyar a otras industrias, uno no se imagina la cantidad de innovación que puedan haber, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Para mí fue una sorpresa interesantísima. Un dato que me llamó muchísimo la atención, de hecho, durante el proceso de conocimiento de Roche, es que la empresa es la séptima empresa con más inversión en investigación y desarrollo del mundo, ¿verdad? Em, y lo que eso nos dice es que la industria farmacéutica tiene que hacer una inversión muy fuerte en investigación y desarrollo porque tiene que estar generando constantemente nuevos productos, ¿no? Nuevos medicamentos, nuevas formas de ayudar a los pacientes. Y entonces eso hace que la máquina de innovación no se pueda detener, ¿verdad? Pones un producto en el mercado, ese producto en el mercado va a tener un tiempo, digamos, antes de que entren biosimilares y demás. Y cuando eso sucede, las empresas farmacéuticas tienen que estar poniendo nuevas cosas en el mercado para asegurarse pues, su posición de liderazgo, ¿no? Entonces, tienen que estar innovando como pocas industrias. La presión por innovación es altísima. Y a nivel de sector salud, también te puedo comentar algunas cosas que son disruptivas, interesantes, que también pueden sonar hasta ciencia ficción a veces, y es la ruta, ¿no?, que tiene este sector por llegar a temas de medicina personalizada, llegar a ese momento en el que
por ejemplo, si vos y yo tenemos los mismos síntomas ahorita, posiblemente nos dan el mismo medicamento, pero el trabajo, digamos, hacia el que vamos, y son, digamos, iniciativas que lidera Roche fuertemente, es poder llegar al momento en el que tengamos medicina personalizada, ¿no? En el que vos, Adrián, yo, Ricardo, recibimos un tratamiento según nuestras condiciones específicas, porque todos somos diferentes como humanos, ¿no? Las enfermedades también son diferentes, y eso genera una, un momento muy interesante a nivel de industria, porque te pone los ojos en tecnología, te pone los ojos en datos, te pone los ojos en investigación. Y bueno, ahí estamos justamente, ¿verdad? En ese momento histórico donde la industria de salud ve finalmente explotar muchísimas tecnologías emergentes para ir logrando ese y otros propósitos en paralelo. Así que es un momento interesantísimo. Yo creo que todas las industrias están innovando de una forma muy fuerte y disruptiva, pero en la industria de salud a uno le motiva mucho que todo esto ocurra en aras pues de que todos tengamos mejor calidad de vida, de que podamos resolver, digamos, grandes problemas a nivel de acceso a medicamentos en diferentes sistemas de salud, y, y eso hace que el asunto sea todavía más interesante. Sí, sí, claro, que sea, sí, me suena súper interesante y creo que me quedo como con algunas palabras muy específicas de lo que mencionabas. Por ejemplo, ahorita que decías el tema de los datos, tal vez no entrar como específicamente a cómo se van a manejar esos datos, porque supongo que queda muchísimo camino por ahí, pero me deja pensando en cómo la innovación también tiene que tener un proceso de no solamente este embudo que mencionabas antes, sino cómo hacemos que las personas se adapten a esa innovación, ¿verdad? Porque ha pasado en otras industrias, ha pasado en otras tecnologías, que tal vez o a veces la tecnología puede avanzar más rápido de lo que las personas se van adaptando a esto. Ese sí, no sé qué podrías contarnos al respecto. ¿Cómo las empresas deben afrontar el desafío de llevar la innovación a la calle? Ujú. Mira, tal vez empezando por la parte que mencionabas de los datos, claramente son el nuevo petróleo, ¿no? Entonces, todas las industrias buscan los datos porque saben que ahí hay oportunidades para todo, ¿verdad? Para innovar, por lo tanto, para monetizar, para crecer, crear nuevas ventajas competitivas, crear nuevos modelos de negocio y demás. Creo que ya, digamos, abundan muchísimo en diferentes foros de innovación, siempre los ejemplos de que, por ejemplo, en la industria de transportes, de Uber revolucionó por datos. En la industria de videos, Netflix revolucionó por datos. En la industria pues, de los ads y demás, claramente Facebook, WhatsApp, Instagram, tienen tantos datos que los logran monetizar. Los bancos, claramente también viven una guerra de datos, y los bancos tradicionales están viendo amenazados, digamos, un buen porcentaje de su mercado frente a los neobancos, ¿no? Bancos nativos digitales que no tienen sucursales físicas, nacen en el mundo digital 100%, como Nubank en Brasil. Y, y entonces, aprovechando todo su poderío a nivel de datos, logran agarrar un porcentaje importante del mercado. Así que en todas las industrias está pasando lo mismo. El que tenga datos gana, ¿verdad? Y eso, más allá de la industria de salud, que como bien decías, tiene sus retos en estos temas. Todas las industrias están volcadas hacia lo mismo, y que es conseguir datos y manejarlos apropiadamente. Y si en este momento ves a las empresas que se consideran más innovadoras, a las empresas que están en las primeras listas de rentabilidad, de crecimiento y demás, vas a ver que muchos de sus modelos de negocio van por la parte de datos, ¿verdad? Y a nivel de cómo las empresas deben ir poco a poco llevando, bueno, poco a poco no, de hecho, llevando cada vez más rápido, más bien, eh, la innovación a las personas, pues creo que pegándolo incluso con la forma en la que empezamos la conversación, donde decíamos que tal vez un porcentaje de la población no había visto la urgencia de la innovación, por ejemplo, para vivir a nivel país. Sería interesante entender cuándo se hizo ese estudio, pero yo creo que si lo hacemos ahora, en etapa, ¿verdad? Pandemia,
creo que obtendríamos una respuesta muy diferente, ¿verdad? Porque hoy más que nunca se ve la importancia que tiene que un país tenga capacidad de innovación para poder pivotear rápidamente entre los diferentes escenarios que enfrentamos, ¿verdad? Entonces, entre más sean las capacidades de innovar de un país, eh, más rápidamente pueden pivotear sus empresas, sus organizaciones, su estado, desde pymes hasta las multinacionales ¿verdad? Que tenga en su territorio, van a tener que ajustarse muy ligado a todos estos temas que vimos aquí, ¿verdad? Mm. Si eso no funciona bien, si no está bien aceitado, la innovación va a ser más lenta, e innovación lenta en estos momentos puede significar el cierre de la empresa. Cierto, sí, y ahorita que mencionas eso del proceso, es parte de ese embudo, es parte de ese proceso de esa validación, o sea, es parte de ese proceso validar si esa solución de innovación pues va a funcionar o no va a funcionar. No, no sé si también lo relacionamos con lo que hablábamos antes del diseño centrado en el usuario, si es parte como de la metodología que podría emplearse. Sí, claro, bueno, vos sos el experto, ¿verdad? Diseño centrado en el usuario es definitivamente tu campo, así como Design Thinking. Yo lo veo como una parte ¿no? de todo este proceso y es una de las partes que puedes ejecutar en las fases iniciales, porque, a ver, en la entrada, ¿verdad? De este embudo donde te llegan un montón de ideas o estás generando, muchas veces lo que tenés son no sé, un correo que alguien cruzó con un chispazo, algo que surgió en un hackathon, sugerencias que vienen desde afuera, alguien que leyó un artículo y se le ocurrió una idea. Lo que tenés son cosas acá muy crudas, ¿no? Entonces el diseño, las buenas prácticas, por ejemplo, como Design Thinking, pueden ayudar a validar y a madurar algunas de esas ideas, ¿verdad? Y vos mejor que nadie sabes que hay algunas de estas ideas, o sea, hay procesos de design thinking que se pueden realizar rápido y validar en barato. Algunas de estas bolitas para matarlas definitivamente no van, lo cual es muy sano en un proceso de innovación, saber cuáles matar y quedarse con algunas que han sido prevalidadas. Y nuevamente, utilizando metodologías de diseño centrado en el usuario, puedes seguirlas madurando hasta el momento en el que decís, bueno, ya aquí metamos un equipo de desarrollo para seguir elaborando tal cosa, ¿verdad? Estoy pensando en tecnología o en proyectos digitales para tener tal vez un prototipo más avanzado. Pero entonces, acá es clave, digamos, todo lo que tiene que ver con diseño centrado en el usuario. Eh, para entender muchas veces el qué hay que resolver y que, por ejemplo, son las primeras etapas de Design Thinking y después el cómo, ¿no? Sí, sí, claro. Tal vez hay nada más como para recordar a las personas que nos están siguiendo en la transmisión, que si tienen alguna pregunta la pueden dejar ahí por redes sociales y depende cómo vayamos con el tiempo, la podemos ver de una vez o se las pasamos a Ricardo y luego las vamos posteando por ahí en redes sociales. Qué interesante, tal vez como ahora sí, devolviéndome a eso que mencionabas, la parte de validación, al menos en el área en que trabaja creatividad, es muy importante, ¿verdad? Entonces eso de empezar con una idea en pequeño, de validar, el tema del MVP, digamos, como toda la metodología Lean Startup, pero se vuelve complejo en salud. Es otra cosa, ¿verdad? Porque cómo empezás pequeño con un tema tan sensible, ¿cierto? Claro, mira, es que el sector salud es enorme, ¿verdad? Entonces, sector salud también se puede hacer esto para muchísimos proyectos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi rol actual, tenés muchísimos proyectos digitales que mejoran la calidad de vida de los pacientes en diferentes formas o incluso mejoran la eficiencia de la empresa. Entonces, también puedes ejecutar este tipo de cosas y también tenés MVPs y también tenés prototipos y cosas que se pueden validar más rápidamente. Em, pero también a nivel salud, por ejemplo, el core business de una empresa farma, por ejemplo, que es generar medicamentos, escapa un poco a ese tipo de cosas, pues por razones obvias, ¿verdad? No es como que puedas prototipar ese tipo de cosas con la misma facilidad que prototipas, no sé, la interfaz de una app. Em, Sí. entonces, sí, ya en el core business del sector salud es muy diferente del sector farma específicamente, pero todo digamos, los conceptos que hemos venido manejando aplican también para muchísimos de los proyectos digitales que ocurren en este sector. Sí. Volviendo al principio que hablábamos, como el contexto general de Latinoamérica, eh, ¿cómo ves
Y sé que este tema pandemia y también el estudio es del año pasado, pero ¿cómo analizas el tema actual, verdad? Como qué oportunidades tenemos actualmente para innovar y cómo se ve el panorama general de Latinoamérica en cuanto a innovación. Mira, sin entrar mucho en política, que es un tema súper sensible, Ajá. Latinoamérica vive un momento político complicado. No solo nuestro país, sino pues, muchísimos de los países vecinos. Em, y bueno, eso puede jugar a favor o en contra, ¿verdad? Entonces, una de las principales razones que motivan la innovación y el emprendimiento en Latinoamérica es precisamente la crisis, ¿verdad? Entonces, mucha gente innova pues porque no le queda de otra, ¿verdad? O emprende porque no le queda de otra, o hace las dos. Entonces, el tener un momento como el que estamos viviendo de tanta presión, de tanta incertidumbre, puede provocar que aparezca, por ejemplo, un mayor grado de innovación. Y lo hemos visto, ¿no? A nivel país, hemos visto esfuerzos interesantísimos con todo el tema pandemia, eh, pero tampoco podemos ver solo el lado optimista, ¿verdad? De que esto juega a favor, sino claramente hay muchas cosas que nos están jugando ahorita en contra, empezando pues, por temas financieros, temas de incertidumbre política, temas de lo difícil que es acceder, bueno, ha sido históricamente así a capital de riesgo. Entonces, es un momento que por ese lado no se ve tan optimista, ¿no? Sí, 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 es Y, complejo. ojo, no quiere decir que ya por eso no se pueda, ¿verdad? Claramente hay, en un mundo globalizado, hay oportunidades fuera del territorio, digamos, incluso el territorio latinoamericano, eh, para, para crecer, por ejemplo, en temas como los que hablábamos, de capital de riesgo y demás, pero tal vez con un ambiente político más estable, pues tendríamos un escenario definitivamente más positivo. Entiendo. No sé si entonces tal vez la recomendación o la conclusión podría ser que a pesar del momento complicado, más bien es uno de los momentos en los cuales se hace más fácil ver la necesidad de innovar. Tal vez no sea el momento ideal para hacerlo, pero se hace uno de los momentos como en los cuales es necesario hacerlo para salir adelante. Claro, es que la innovación históricamente ha sucedido muchas veces. Estás en una zona de confort y querés todavía, sos más ambicioso y querés más y entonces innovas y tenés una ventaja competitiva y querés algo todavía que puedas sostener por más tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es cuando estás bien y todavía querés estar mejor, ¿verdad? Y entonces innovas buscando eso. Pero cuando las cosas se ponen complicadas a nivel personal, a nivel pyme, a nivel de organizaciones grandes o a nivel país, la presión hace sí o sí que tenga que haber innovación y nuevas formas de hacer las cosas para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, muchas veces en los momentos más complicados a nivel de historia, pues han surgido grandes cosas, ¿no? Las guerras han generado pues muchísima innovación. ¿Verdad? Es parte de las consecuencias que tiene, antes de, durante y después. Sí, sí, te entiendo. Es más como, no sé si podría decir que es en busca de un valor diferenciador, un valor agregado, por ahí es donde va no sé, como el objetivo de En todo. estos momentos, a veces es buscando sobrevivir, ¿verdad? Desde luego hay empresas que están, uno podría decir, bueno, de pronto hay una empresa que está bien y está innovando para estar mejor, pero en momentos donde el escenario a veces es tan complicado, y pues como podría suceder en muchas industrias ahorita, sector turismo, por ejemplo, que ha sido tremendamente golpeado este año, y pues la innovación no es porque estén buscando una ventaja competitiva sostenible que antes no tenían, no, están buscando sobrevivir, ¿verdad? Entonces, esa presión hace también que algunas cosas se muevan a pesar de las dificultades que tenemos en el contexto. Cierto, sí. Y, o sea, igual entendiendo que hay como diferentes escenarios, diferentes momentos y demás, pero bueno, antes hablabas también como de la parte de la disciplina, me parece que es algo que cualquier empresa o persona que está buscando innovar debe considerar, la disciplina, el proceso para generar ideas, pero ¿qué,
¿qué podrías recomendar vos a empresas o personas que están buscando innovación en este momento? ¿Cómo orientarlas? Ujú. Una primera recomendación sería a no creer que la innovación es agarrar una de estas bolitas, ¿verdad? Y decir, uy, qué buena idea tenemos, ¿verdad? Y empujarla y convertirla en una idea exitosa, ¿verdad? Ujú. Em, la innovación debería ser algo sistemático, ¿verdad? O sea, este aparato que está aquí debería estar aceitado en cualquier organización para que no una, ¿verdad? De ellas sea la que se convierte en producto, sino que realmente existan los mecanismos para obtener esas ideas, para que no se diluyan eh, de diferentes fuentes incluso, y para poder validarlas, madurarlas, matarlas en el momento correcto y finalmente convirtiéndolas en productos. Requiere demasiadas cosas, pero Tal vez es de lo más difícil, como saber cuándo matar la idea. No sé, como por un componente emocional. sí, hay componentes emocionales, hay componentes de cultura, ¿verdad? Imagínate que, no sé, María sugirió esta y Pedro esta, ¿verdad? Y entonces cuando hubo que matar esta idea de María, María se enoja, ¿verdad? Porque le mataron la idea y la de Pedro sí siguió, ¿verdad? Entonces, María no vuelve a mandar ideas acá porque dice, no, pues ¿para qué voy a sugerir yo ideas ¿verdad? A nuestros esfuerzos de innovación si de por sí ahí no apoyan nada o lo matan, ¿verdad? Entonces, a ver, a nivel de cultura estoy poniendo un ejemplo, pero pueden pasar muchísimos, ¿verdad? Que si las cosas no están bien aceitadas, bien comunicadas, si no hay transparencia en la organización, si no se conocen bien los procesos, los criterios para validar las cosas, entonces a nivel cultural muchas cosas podrían reventar ahí, ¿verdad? Y termina pasando lo que me animo a decir en muchísimas organizaciones de nuestro mercado pasa, que es que aquí la idea del jefe, ¿verdad? O la idea de la junta directiva, esa es la que se empezó a mover porque la junta directiva dijo, ¿verdad? Y entonces todo el mundo le hace caso a la junta directiva, y entonces todo el mundo va moviendo la bolita de la junta directiva, pero no porque haya un buen aparato, ¿verdad? De innovación, sino pues por otros temas culturales, ¿verdad? Entonces, la invitación es a entender qué significa esto en las organizaciones y en empezar pues digo empezar pensando en la pregunta que me hiciste de cómo arrancar, pero en el país claramente tenemos gente que tiene esto muy, muy fuerte, ¿verdad? Y que definitivamente más bien nos pueden dar cátedra de lo bien que lo han hecho, ¿verdad? Entonces, es entender que innovación es algo sistemático, es un embudo, es algo que hay que tener bien aceitado y no es solamente que a puro sudor sacas una idea al mercado y a puro chispazo. Claro. Claro. Gracias por las recomendaciones. Se nos está yendo el tiempo rapidísimo, diría yo. No sé si tiene sentido eso que acabo de decir, pero nos queda chance para responder una pregunta. Fabián Hernández nos pregunta que si podrías hablarnos a grandes rasgos de proyectos importantes en Roche en la línea de innovación en este momento. No sé qué tanto puedes profundizar, pero por ahí nos preguntan. Creo que la parte de salud estuvo bien interesante en la conversación. Ok, ok, ok. Mira, hay algunos que pues, no voy a poder dar todos los detalles, ¿no? Pero puedo hablar algunas generalidades, al menos de los que estamos moviendo acá en Centroamérica y Caribe. Hemos tenido oportunidades para trabajar proyectos con RPA, con Robotic Process Automation, logrando, por ejemplo, que la empresa sea más eficiente. Estamos utilizando algunos con blockchain para empoderar precisamente a los pacientes sobre el control de sus datos. También hemos estado ejecutando algunos proyectos interesantes en temas de chatbots y de inteligencia artificial. Y bueno, eso es a nivel de proyectos digitales que se me vienen ahorita a la mente. Y a nivel de innovación médica, son cosas maravillosas, digamos, a nivel de entrar a terapias que hasta hoy no tienen una cura, ¿verdad? Una solución clara para los pacientes. Entonces, motiva mucho para uno saber que la organización se está moviendo en aras de poner en el mercado cosas que finalmente resuelvan eh,
pues áreas terapéuticas que hasta ahora no hemos como humanidad podido solucionar o llevar de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, estoy hablando tanto de la parte médica como de proyectos digitales que uno tiene sobre las manos ahorita y que van avanzando, como para intentar dar un panorama amplio de qué significa Roche, digamos, a nivel de innovación. Pero tal vez para darles solo un ejemplo, acá en Centroamérica y Caribe, nuestro grupo de tecnología, específicamente de esta parte, a ver, entre los IT Business Partners y el área de tecnología en general, no somos tal vez más de 25 personas, pero a nivel LATAM somos 300 personas, por ejemplo, moviendo diferentes proyectos digitales para toda la región. Y con ese número lo que busco es como transmitirle a la audiencia la cantidad de proyectos digitales que pueden haber en industria farma, por ejemplo, en una región como la nuestra en Latinoamérica. Entonces, son muchas las cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, tanto a nivel de proyectos, a nivel cultural, moviéndonos mucho hacia temas de agilidad. Ustedes también, por ejemplo, en Creativería promueven muchísimo. Así que tenemos un contexto bastante interesante, bastante movido. Si a eso le metes todo el efecto pandemia, tenés todavía más cosas sucediendo y eso lo vuelve tremendamente interesante. Sí, sí, que hasta, siento que hasta sería injusto decirte, bueno, como contanos de 5, porque en realidad habrían demasiadas cosas que quedan por fuera. Y también ahorita que mencionabas ciertas tecnologías, que interesante porque creo que hasta podríamos extender la conversación horas y horas, ahora sí hablando de Sí. blockchain. Uy, perdona, y por ejemplo, sí, te estaba en la mente, Roche incluso tiene diferentes áreas, ¿verdad? Te estaba hablando del área farma, ¿verdad? También tenemos área diagnóstica, ¿verdad? Y entonces si uno se pone a hablar de diagnóstica, empiezan a aparecer un montón de cosas de Internet of Things, y entonces la cosa se hace todavía más grande, ¿verdad? Entonces, sector salud es algo tremendamente grande que, bueno, como muchas otras industrias, reventó a nivel de tecnologías emergentes y de aprovechar toda la disrupción que pueden llevar al mercado. Qué bueno, me alegro, bueno, desde Creativería nos alegramos un montón que estés involucrado en esos procesos, creo que es como de un aprendizaje continuo, digamos, esta nueva área. Y nada, creo que, bueno, pues hasta aquí nos dio el tiempo, ¿verdad? Demasiado agradecidos. Desde lo personal, creo que agradezco mucho estar aquí como en primera línea, conversando con vos, aprendiendo como siempre que conversamos. Y gracias también a las personas que nos acompañaron. Y bueno, para la próxima semana, el siguiente Power Hour, ahí nos estamos comunicando. Gracias, Ricardo. Maravilloso. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Saludos ahí a todo el equipo y muchísimas gracias a la gente que estuvo ahí interactuando con nosotros y haciéndonos preguntas. Espero la conversación haya sido de valor y les haya podido aportar un poquitito de estos temas, del ambiente en Roche y demás. Así que, bueno, muy agradecido y que estén muy bien. Bueno, un amigo de la casa aquí, Ricardo. Hasta luego. Gracias.